Hoy vamos a hablar de vinos, pero vamos a hablar de vinos nada más y nada menos que con una de las personas que más sabe del tema. Acaba de editar un libro a través de Grijalbo, un sello muy prestigioso que se llama Te cuento el vino. Algunos la conocerán por su nombre completo, Marisol de la Fuente, pero la mayoría, sea a través de las plataformas o de los programas de televisión, de radio, como Sol Sommelier. Así que le damos la bienvenida a ella y bienvenidos a todos a esta charla. Sol, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Marcelo, una alegría poder tener esta charla con vos. Creo que en este libro por ahí unís todas tus pasiones, porque sos una gran ¿Mm? comunicadora, te has formado académicamente como tal, ejerciste cargos muy importantes en lo que tiene que ver con el mundo de las PR en empresas multinacionales, después te dedicaste más a esta, supongo que empezó como un hobby y después terminó siendo una profesión porque organizás catas, asesorás a empresas, haces Ujú. capacitaciones, tenés un podcast también junto al periodista Ariel Torres. Así que, bueno, en principio agradecerte porque sé que vamos a poder hablar, me vas a poder desasnar a mí y a muchas personas sobre el mundo del vino. Algo que quiero destacar de tu libro es que tiene un precio, porque hoy cuando uno habla de, hay que, quiero comprar un libro, dice, uy, pero Ujú. sale tan. La verdad que el precio me parece súper accesible, me parece una estrategia genial para que el libro pueda llegar a mucha gente, porque hoy 6.000 pesos creo que es el precio de venta, por lo Ujú. menos Sí, hoy es 6.000. Sí, sí, estamos sí. grabando en abril, por ahí el que ve dentro de un tiempo el video, por ahí el precio en esta Argentina hay que actualizarlo, pero me parece una gran estrategia. Y contanos de qué se trata tu libro, que es Te cuento el vino, que además, bueno, Así está muy es. bueno el juego de palabras. Acá lo tengo, mira, te cuento el vino, es Ah, cuadradito, hermoso, súper lindo, recontra colorido, con gráficos, con espectacular. nada, fotos, la verdad que es súper lindo y un poco de lo que cuenta tiene que ver con varias cuestiones y voy a arrancar primero antes de describir el contenido con conectar con algo que vos decías recién. Yo creo como comunicadora del vino, de la industria de las bebidas en general, pero en particular en el mundo del vino, que la industria viene hablando hace muchos años de esta idea de acercar un poco más el vino a los consumidores, de desacartonarlo un poco, pero muchas veces no hace, no va en ese camino después cuando comunica. De mi lado, siempre en mis columnas, en mis cursos, en mis charlas y en todo, trato de cerrar un poco esa brecha y hablar del vino de una manera fácil, divertida, y un poco ese también es el objetivo del libro, por lo cual también la estrategia que tomó Penguin Random House me pareció buena, porque es un libro de consumo masivo que se puede comprar en el supermercado. Y me parece que eso tiene que ver también con este espíritu que yo tengo de simplificar, de acercar, de que nadie sienta esto que para mí es muy habitual, que cuando le vas a servir un vino te tiene que aclarar. Yo de esto no sé nada. Entonces me parece que ahí también este formato, los lugares, los puntos de venta que eligió la editorial, y un poco también el punto de precio tiene que ver con eso. Y sobre el contenido, tengo varios capítulos donde hablo de historia del vino, es decir, dónde nació, cómo empezó, cómo llegó hasta hoy. Hablo un poco de esto que es el concepto del terruño, del suelo, de la altura, de la temperatura, de las variedades de los trabajos en el viñedo. Hay un capítulo dedicado a la degustación, los sentidos y el maridaje, es decir, la unión entre platos y bebidas. Hay un capítulo dedicado a cómo me armo la cava en casa, cómo elijo vinos para guardar o no, qué tengo que tener en cuenta para no pifiarle, para comprar inteligentemente. Y desde luego hay un capítulo también que tiene que ver con los mitos y verdades del vino. También recorro un poco estas diferencias que hay entre lo que en el mundo del vino llamamos viejo mundo y nuevo mundo, que tiene que ver con Europa, y en el nuevo mundo con América, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, que no tiene que ver con una división geográfica, sino con una diferenciación del concepto básico productivo, ¿no? De lo que es viejo mundo y nuevo mundo. Pero todo esto está lleno de anécdotas, de historias, relatos que tienen que ver con hechos de la realidad. Y sin ir más lejos, el libro arranca con una anécdota que tiene que ver con mi papá, que tomaba vino con con gaseosa de naranja. Y nada, así fue siempre hasta el final. Y yo ya era sommelier y trabajaba en el mundo del vino. Y él tomaba vino con jugo de naranja. Y me parece que eso también, el iniciar el libro así, tiene que ver con esta idea de, bueno, pará, ¿te pasa esto?
te preocupes, lo puedes leer igual este libro. Acá no te la voy a complicar, sino que te voy a dar herramientas para que te sientas menos alejado de eso que vos creés que es un mundo que no conoces nada, que es ni más ni menos que el mundo del vino, que es una bebida, y que está en la mesa de todos, incluso no, desde que éramos chicos, ¿no? Y veíamos a un abuelo, un padre, un tío tomar una copita de vino, ¿no? Sol, es muy interesante lo que decís porque existe también como una creencia de que el vino se ha convertido en un objeto de culto y que es para una élite, porque Ujú, quizás porque se perdió esa idea, bueno, por ahí que estaban las publicidades también. Yo soy unos cuantos años más grande que vos y recuerdo en mi infancia era el famoso vino de mesa ujú, que se sí, promocionaba, ¿no? Más marcas, qué sé yo, como Crespi, por ejemplo, que sí, incluso claro. quedó en la memoria colectiva por que además había como escenas muy ligadas a lo familiar, La familia, a la sí, intimidad, a las sí. emociones. Y Ujú, por ahí con el correr de los años uno ve que hoy los vinos, o muchos vinos, muchas marcas apuntan, está bien, tienen un segmento ujú. diferenciado, por ahí porque apuntan a otro tipo de público, pero hoy parece que es como un mundo que es para unos pocos. Esto viene a desmitificarlo, tu libro, entre otras cosas. Sí, totalmente. Ahí te cuento un poco en relación con esto que vos estás narrando. Hasta la década del 90, los vinos en la Argentina eran vino tinto y vino blanco de mesa. No había nada de lo que hoy conocemos que nos parece tan normal, que es hablar de un Malbec, de un Cabernet Sauvignon, de un Reserva, un Gran Reserva. No existía del todo. Eso empieza a existir porque la Argentina tiene por aquella década un exceso productivo y empieza a buscar mercados en el mundo para vender sus vinos y en el mundo nos dicen, bueno, mira, está todo bien, pero lo que compramos es otra cosa. Y ahí es donde empiezan a aparecer los vinos varietales, que hasta ese entonces existían muy poquitos. Empiezan a aparecer las categorías de vinos, ¿sí? Desde el vino de la base de la pirámide, el vino más de entrada que se le dice, hasta los vinos íconos de la bodega, que son como los gran reserva, los más costosos, los más importantes para una bodega. Pero hasta los 90, que no fue hace mucho, eso no existía del todo. En ese proceso es que la industria entra por un camino de llevar al vino en esta asociación con el tango, con el asado, con la noche, con lo elegante, que no está mal, digo. Fue una forma de tratar de, si querés, revertir esa imagen de vino de mesa, con soda, etcétera, y tratar de llevarlo hacia otro lugar. Creo que en ese proceso, como a veces sucede en ese péndulo, se puso hasta en un lugar donde la gente empezó a sentirse un poco alejada del concepto del consumo de vino, porque nadie anda todos los días en un auto de colección, bajándose de etiqueta para una fiesta para tomar una copita de vino. No es lo que pasa en la vida real de las personas. Y creo que ahí fue cuando empezó a haber un desfasaje entre lo que se comunicaba y lo que realmente hace que una persona decida comprar un producto. Desde hace ya bastante tiempo se busca un poco, la industria habla de vuelta de esta idea de acercar el vino al consumidor y salir de esos conceptos más elitistas, pero te diría y me atrevo sin problema a afirmarlo que el daño está hecho y ahora es un proceso de cambiar esa lógica, de cambiar esa idea. De hecho, en un estudio de mercado todos los años la COIAR, la Confederación Vitivinícola, trabaja con el Fondo Vitivinícola en un estudio de mercado que se hace cada 2 años en realidad, que lo hace Oliveto. Y en el del año pasado salía muy marcado esta idea de que el vino está asociado, sobre todo para los más jóvenes, a algo tradicional, a algo asociado con gente mayor, con algo aburrido, con algo alejado de la diaria de las personas, sobre todo esto mucho más marcado en los jóvenes. Por lo cual, mi aporte desde mi libro, desde Te cuento del vino y desde todo lo que yo hago en mi comunicación, como vos decías al inicio de la nota, en el podcast, en la web, en mi Instagram, en mi canal de YouTube, es tratar de un poco romper eso y mostrar que, bueno, que la realidad es que si te gusta y si querés mejorar tus herramientas para elegir, para comprar, para no gastar de más, para comprar mejor, está buenísimo que aprendas. Y si no, está todo bien también. Claro, bueno, es un dato que desconocía, uno imagina por lo que se ve, no sé, hoy por ejemplo están muy de moda las cervecerías Ujú, artesanales y obviamente eso indica que hay una tendencia en la juventud, que obviamente igual las cervecerías no son exclusivamente para jóvenes, pero uno ve que hay un vuelco hacia determinado tipo de bebidas
como también pasa con el Fernet, y quizás no Ujú, tanto con sí, el vino. Así que me parece que es más para un país como la Argentina, que como vos decís, desde la infancia uno estaba relacionado con ver a sus mayores con una copa exacto. de vino en las comidas. Y hay algo que me interesa particularmente que tiene que ver con la situación que vivimos hoy, en la que por ahí un amante del vino dice, Mm, bueno, se me complica a la hora de elegir y no irme de presupuesto, elegir etiquetas. ¿Qué consejo le darías, más allá de que me imagino que quien fue previsor y se armó una cava, una cavita. tiene una buena bodega, está como un poco más tranquilo, ¿no? El que fue previsor. Pero ¿qué Sí, consejo das para esta época de cierta incertidumbre con los precios? dale. Mira, y voy con el consejo, agrego una cosita más de lo que decías antes sobre el tema del consumo. Sí, cómo no. Hoy, a diferencia de lo que pasaba hace 20 o 30 años, en la góndola la competencia es mucho mayor. Tenés cervezas, tenés destilados, tenés espumosos, tenés bebidas bajas en alcohol. Entonces, para el que va a consumir, hay una diversidad tan grande que el vino, de hecho, volvió a caer el consumo de vino en la Argentina, es un pequeño porcentaje de todas esas opciones. Por eso es clave cómo llegas a ese consumidor para convencerlo de que vos sos la opción cuando tiene que repartir la plata y ver qué compra, ¿no? Claro, Pero bueno, conectando con tu pregunta que me decías esto de cómo comprar o en qué pensar. A ver, yo lo que siempre trato de sugerir es, primero no te guíes por el precio, únicamente por lo menos. Es muy común que cuando alguien siente que no sabe de vino, lo que hace es apostar por lo caro, porque dice, bueno, si es más caro debe ser mejor. Hay un tema que es verdad, que es el costo de hacer un vino. No es lo mismo hacer un vino joven, de volumen, que un vino reserva o un gran reserva que requiere otro tipo de procedimiento en el viñedo, en la bodega, en la conservación, en la evolución. Esto nos va a dar un costo. Ahora, la realidad es que después en el mundo de los precios, el mundo del vino no está exento de lo que ocurre en cualquier otra industria. Tenés valores o precios que tienen que ver con ese costo y tiene un precio determinado y tenés precios que tienen que ver con las marcas. Entonces, si la marca es muy conocida, el enólogo es muy conocido, es la marca que todos más o menos ven en los lugares, es probable que te salga mucho más cara y que por esa misma plata puedas comprar un vino mucho mejor o por la mitad de esa plata puedas comprar un vino igual. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Es que mires quién es el productor, de dónde es. Todo esto está, lo que voy a decir está todo en la etiqueta, ¿eh? No es que tenés que hacer una investigación en el ujú, medio del supermercado. La claro, etiqueta te va a decir quién lo produce, te va a decir de dónde es. Te va a decir de qué año es, eso te va a hablar de si es joven. Además, puede decir reserva o gran reserva en la etiqueta, eso te va a hablar de la evolución. Ahora, si querés, volvemos sobre eso. Y me fijaría sobre todo también la variedad y el lugar productivo. ¿Por qué? claro, Porque ahí uno puede irse como guiando. Si a mí me gustan los vinos más frescos, más jugosos, más frutados, voy a ir por vinos jóvenes siempre. Y posiblemente voy a ir por variedades más amigables como el Malbec, como el Merlot, como el Pinot Noir, que son, como la Bonarda, que son variedades de uvas que son más amigables en términos de los sabores de la fruta que sentimos en la boca. Ahora, si yo voy a ir a un asado, voy a seguramente inclinarme más por un reserva, que en tinto significa que tuvo un año de crianza en la bodega, o un gran reserva, que significa que tuvo 2 años de crianza en la bodega. Porque ya sé que me voy a encontrar con un vino un poco más de cuerpo, más sedoso, más estructurado, que va a ir bien con un asado, que es una comida con mucha grasa. Entonces, el entender estas cosas, que son tres, cuatro cosas que aparecen en la etiqueta, me van a permitir evaluar. Por ejemplo, si yo estoy buscando algo más intenso, me voy a ir por un salteño, un tucumano, un riojano. Si estoy buscando algo con mucha frescura y por ahí más balanceado y equilibrado, me voy a ir por un vino patagónico. Yo sé que si compro Mendoza, generalmente voy a estar muy bien, pero si en Mendoza dice Valle de Uco o dice Luján de Cuyo, sé que estoy hablando de las mejores zonas de la provincia. Entonces, cuando vos unís todas estas cositas, de vuelta, la bodega, el lugar, el año, la uva, y si hay alguna información adicional sobre estilo, vos ya te podés hacer más o menos una imagen o una idea de ese vino. Y entonces ahí sí empezás a comparar precios, claro. ¿no? De lo que me ofrece este y lo que me ofrece este. Bueno, ¿cuánta diferencia hay? Porque muchas veces las diferencias, como decía antes, como en cualquier industria, tienen que ver con las marcas, no con que el vino sea mejor o peor necesariamente.
Hola, ¿cómo estás? Perdón por la interrupción. Vengo a proponerte un negocio, pero no es una inversión, no te prometo rentabilidad, no tenés que poner dinero, ninguna cosa rara. Simplemente te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube. ¿Para qué? Para que te enteres, entre otras cosas, en qué invierten las empresas, cuáles son los talentos que buscan, cómo entienden la sustentabilidad, dónde están las innovaciones y qué piensan los líderes y emprendedores, entre otras cosas. Nos vemos. Gracias por tu tiempo. Estamos dialogando con la autora de Te cuento el vino, el libro que acaba de publicar Grijalvo, que forma parte del sello Penguin Random House. Hablamos de Marisol de la Fuente, conocida como Sol Sommelier. Tenés como socio en tu podcast, que se llama Vinimos, a un periodista que además es especializado en tecnología, que es Ariel Torres. A Sí. propósito de esto, ahora que se está hablando muchísimo de la inteligencia artificial, ¿te imaginas que eso va a influir de manera decisiva en el futuro del vino también? Eso ya influye en el vino hoy, ni siquiera en el futuro, Llegué porque hoy tarde. se usa... No, 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 pero digo, está buenísima la pregunta porque mucha gente no lo sabe. Hoy se utiliza inteligencia artificial y sobre todo se la utiliza para análisis de Big Data, por ejemplo, para sistemas de riego en grandes extensiones, para prevención de heladas, para definición de qué tipo de variedad vas a plantar en un lugar o en otro. De hecho, se trabaja con geólogos en estudios de suelo para definir qué se va a plantar y se hace análisis de datos climáticos basados en la información del servicio meteorológico o con estaciones propias, estaciones meteorológicas propias, por lo cual hoy la tecnología está súper inmersa ya en el mundo del vino. ¿Con qué? Con análisis de datos. ¿Con qué más? Con el tipo de tecnología que se utiliza para los riegos o para la prevención de heladas o para la prevención de enfermedades. También ya hay desarrollos, esto sí es muchísimo más reciente, de tecnologías o de pseudo robots que pueden hacer identificación aromática. En realidad lo que identifican son las moléculas que conforman un vino y pueden hacer clasificación de eso, ¿sí? Y te podrían en principio decir cuáles combinaciones serían las más adecuadas para construir un vino. Por lo cual, de hecho, en Estados Unidos esto es más anecdótico, en Napa Valley hay un lugar donde el servicio lo hace un robotito, el servicio para la degustación lo hace un robotito, por lo cual, digo, desde lo más vistoso, como el robotito sirviéndote el vino, hasta lo que para mí es súper importante, que es todo este análisis de datos utilizando inteligencia artificial y un manejo predictivo a través de esa información, a través de esos datos históricos, me parece increíble y la realidad es que en un mundo con cambio climático, el estar previendo estas cosas y trabajándolas con esta información procesada de grandes datos es buenísimo. De hecho, conozco una bodega en particular que tiene 10 estaciones meteorológicas propias y la decisión de cuánto riega no es que alguien va y abre la canilla, es dependiendo las últimas precipitaciones, dependiendo la humedad en el aire, deciden cuánta agua le van a dar a esas plantas. ¿Por qué? Porque es mendocina, en realidad es una empresa internacional, pero está en Mendoza esta bodega, y ellos saben que el recurso hídrico, sobre todo en Mendoza y en toda la región cuyana, es muy escaso y de hecho vienen de tener problemas de recursos de agua, por lo cual quieren aprovechar al máximo y utilizan la tecnología para saber exactamente cuánta agua, qué tamaño tiene que tener la gotita que le cae a esa planta en particular. Y eso me parece increíblemente beneficioso para la industria. Después hay robots en bodegas que hacen pisonado, tareas que antes se hacían manualmente, que hoy están todas automatizadas. Desde luego, dependiendo del tamaño de la bodega, ¿no? Claro. Sol, y te parece que el gran desafío hoy de la industria o en el corto plazo es ser aún más masiva, eh, llegar a ese segmento que no sé si lo tenés identificado en edad, al que hoy, digamos, hay alguna resistencia quizás por desconocimiento o por prejuicio? ¿Y Sí. cómo ves el futuro del vino? ¿Cada vez va a ser más personalizado el hecho este de poder aplicar tecnología e inteligencia artificial? Ujú. ¿Vamos a tener vinos hechos para determinadas personas? Por ejemplo, no sé, supongo que a pedido por ahí, antiguamente supongo que se hacía, ¿no? Por ahí alguien decía, me gusta Sí, tal sí, sí. uva con tal fermentación y todo eso. O quizás se vaya hacia eso también, pero por ahí en una escala más grande.
Ujú. Mira, vamos por partes. Ahí te diría, en términos de la comunicación, creo que la industria tiene que cambiar la forma de comunicar y entender que, como pasa con cualquier otro producto, hay que llegar a las nuevas generaciones para sostener el consumo, porque vos no te podés quedar solo con el consumo de personas de más de 40 años o 45 años, porque la vida sigue, ¿no? Entonces deberían, creo yo, y esto es algo que hablo mucho con bodegueros y con gente de la industria, pensar estrategias para llegar a ese público más joven. Obviamente la industria hace cosas que están interesantes, yo te mencioné antes a la Coviar y al Fondo Vitivinícola que trabajan en campañas y demás, pero bueno, es como todo, cuando es agnóstico a veces tiene un poquito menos de llegada que cuando varios actores de la industria, en este caso varias bodegas o empresas, deciden realmente hacer un cambio de timón. Creo que hay una oportunidad importante allí para llegar a ese segmento que son los sub 30, te diría sub 35, que hoy tienen un consumo de bebidas más bajas en alcohol. Por eso no me sorprende que hace 15 días el INB finalmente haya aprobado en la Argentina la producción de vinos bajos en alcohol y desalcoholizados Ujú, y claro, sin alcohol, que era algo que en la Argentina no se podía hacer, digamos, legalmente porque no estaba aprobado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, mientras que en el mundo se hace hace 10 años. Y no me sorprende, porque digo, cuando hablo de ese segmento etario sub 35, digamos, están consumiendo o bebidas de menor alcohol, claro. bebidas que sean o que su proceso productivo sea amigable con el medio ambiente, y aparecen los conceptos de sostenibilidad, los conceptos que tienen que ver con lo orgánico, con lo biodinámico, con lo regenerativo, ¿no? Entonces están mirando eso y hay muchas bodegas que lo entendieron hace varios años también, están trabajando en eso, en sus certificaciones y en lo que hacen. Por lo cual, esas personas que hoy consumen y que tienen mucha oferta, bueno, eligen en base a variables que son distintas que hace 30 años. Claro. ¿Sí? Tienen que ver con cómo ese producto impacta en sus vidas, en su salud y en el contexto, en el planeta en el que vivimos. Y parece como una verdad medio repetida y que nadie sabe muy bien si es así, pero la verdad que cuando ves los números de consumo te das cuenta que es lo que está sucediendo. De hecho, en el mundo más del 40% de las bebidas que se consumen son bebidas sin alcohol o desalcoholizadas, ¿sí? Claro. O de bajas en alcohol, digamos, hablando de este nuevo segmento de productos. Sí, bueno, Por lo cual, las cerveceras empezaron ya también en la la Argentina hace unos cervecera ya años. está. Sí, las cerveceras tenés cervezas sin alcohol de marcas importantes y de hecho tenés de los dos tipos de proceso que hay sin alcohol. Hay un tipo de proceso donde vos hacés la cerveza, la desalcoholizás, Exacto, sí. condensás los elementos que dan los aromas y sabores y los reincorporás, entonces cuando te la tomás es igual a una cerveza sin alcohol. Y después tenés las que están sin, los que no tienen la parte de la fermentación. Y esos son como mucho más dulzonas, tienen mucho más marcado el sabor del cereal porque no se hizo la fermentación. En cualquiera de los dos casos están buenísimas. Entonces, ¿por qué surgen? Porque esto está pasando en el mundo. El consumo de bebidas bajas en alcohol o desalcoholizadas o que se parezcan a algo que conocemos y sean sin alcohol es un consumo creciente. Y creo que ahí hay una oportunidad enorme para la industria del vino. Sol, ¿y está al mismo nivel de calidad hoy o todavía falta para que el vino sin alcohol esté en un rango promedio de lo que es el vino tradicional? Mirá, acá hasta hace 15 días no estaba permitido hacerlo, por lo cual hoy sin alcohol no hay ejemplares de Argentina. Lo que hay sí en Argentina son tres o cuatro etiquetas, mirá lo que te digo, tres o cuatro en las 3.000 que hay, de bajo alcohol, es decir, vinos de 6, 7 grados secos, que no son dulces, digamos. Ujú, Hay creo que tres o cuatro etiquetas. Yo he probado vino sin alcohol europeo y la verdad es como un vino joven, fresco, frutado. Si no te lo dicen, es probable que no te des cuenta que no tiene alcohol. Obviamente, vos no podés hacer un vino evolucionado o con crianza claro, sin alcohol, porque claro. el alcohol no solo te da la graduación alcohólica, te da la textura, te da el cuerpo, se integra con los otros elementos, es un conservante, por lo cual va a ser siempre, o por lo menos por ahora hasta que la ciencia descubra alguna otra cosa, un vino juguito, digamos, entre muchas comillas, muy liviano, muy suave, muy frutado porque por ahora no da para hacer otro perfil, porque el alcohol es un elemento clave en el vino. Claro. Sol, entonces dirías que en lo inmediato ese es un reto para la industria Sí.
vitivinícola argentina. Tener, Sí, para aquellos que se quieran sumar, hubo mucha resistencia para que se permitiera en la Argentina de parte de bodegas. Por lo cual, ahora que está posible, como yo le dije en algunas entrevistas, no están obligados todos a hacerlo. Que lo claro, haga aquel que considere que quiere ir a ese mercado, acá o en el mundo, ¿no? Y sí, para mí es una oportunidad enorme, ¿eh? Hay mucha gente que le interesa por temas de salud, por temas del tipo de consumo saludable que hace, que sin Dios no está enfermo, pero tiene una vida con un tipo de consumo saludable. De hecho, yo cuando publiqué estas noticias, mucha gente me decía, es una barbaridad, es una vergüenza, es un sacrilegio. Bueno, pero nadie te lo está obligando a tomar. A mí no me parece mal que haya opciones, porque seguramente va a haber alguien que lo quiera tomar. Yo tengo acá en mi casa cervezas sin alcohol, porque las he probado, porque las he comunicado. Vos me decís, ¿la elegís? Y si me la das, me la tomo. Ahora, no sé si sería lo que yo elija. Ahora, seguramente un montón de otra gente sí. sí, o no sé, tenés que manejar y sabés que no podés Claro, tomar alcohol, bueno, no te querés tenés privar ganas de de... tomar algo que te guste, no tomas gaseosas. Por ejemplo, yo no tomo gaseosas. Es agua o vino o cerveza. Entonces digo, bueno, es una opción. La verdad Y, que es una opción. y con respecto a eso de que uno puede elegir, y volviendo a la anécdota con la que vos comenzás tu libro, que nos contabas sobre recordamos, Te cuento el vino se llama, el ejemplar que tu papá le ponía o mezclaba Ujú. vino con jugo de naranja o Gaseosa de con naranja, sí. gaseosa de naranja. No hay prejuicio, por lo menos de tu parte, No. para aquella gente que le pone, no sé, hielo para enfriarlo, que le pone soda al vino, Mira, yo o creo que ahí hay modelos de consumo. Primero que cada quien puede hacer lo que le dé la gana. Yo no voy a juzgar cómo consume otro algo que le gusta de esa manera, digo. Por eso arranco mi libro contando esa anécdota sobre mi padre. Pero más allá de eso, lo que sí a veces digo es, bueno, si pones hielo, ¿lo pones porque lo querés diluir o porque estaba caliente? Porque si es porque estaba caliente, ponelo, movelo y sacalo para que no se te llene de agua el vino. Ahora, si es porque te parece fuerte y no lo podés pasar, ¿por qué estás tomando eso? Elegí otra cosa que te pueda gustar más. Entonces, obvio que yo no tengo ningún prejuicio sobre si alguien decide hacerlo. Ahora, lo que intento es si veo que el motivo es porque no me gusta y no lo paso, pero entonces tómate este otro, este te va a gustar más. Y muchas veces me ha pasado esa situación y que me agradezcan, che, qué rico este que me diste. Claro, el otro no me gustaba nada porque era muy fuerte. Y puede pasar. Entonces, me parece que cada uno tome como quiere, el que quiera aprender, bienvenido, ¿sí? Discusión típica que tengo, tengo algunos posteos y videos sobre el tema de la temperatura de consumo. Hay una temperatura de consumo para el vino no se toma a temperatura ambiente, porque ambiente de quién, tuyo, mío, alguien claro, en Salta, alguien en la Patagonia. Eso viene de la época en que las botellas estaban o en una cava de una bodega o en el sótano de tu casa, y entonces claro. estaban frescas siempre. Hoy no es así, la vida moderna no es más así, entonces tiene que estar fresco el vino. Y me pasa que haya gente que me diga, yo me lo tomo como quiero, yo lo tomo así, caliente. Bueno, está todo bien, digo, si te gusta, adelante. Yo lo que trato de dar son como algunos tips o consejos para que la experiencia sea mejor, pero después cada uno elige. Sol, un placer hablar con vos. Te aclaro, soy abstemio, así que Ay. imagínate que soy un gran ignorante de todo, me has desasnado un montón de cosas, me voy sabiendo mucho más, pero seguramente si compro tu libro, que además tiene un precio, reitero, súper accesible, Te cuento el vino, si te sigo en las redes, @solsommelier, Ujú. o también tenemos el podcast, Vinimos, que lo haces con Ariel Torres, voy a tener mucha más cultura, por lo menos de Para conocimiento. compartir en una charla, digo, Totalmente, la bebida siempre es un tema de por conversación supuesto que también, sí, aunque no tome. Yo tengo gente que me sigue, que me escribe y me dice, yo no tomo, pero qué lindo saber estas cosas cuando la totalmente. gente habla, porque si no, no tengo ni idea. Forma Y parte de está buenísimo, la cultura está general, buenísimo. Así que bueno, totalmente. nada, mi librito, te cuento el vino, así que están todos Hermosísimo. invitados a conseguirlo. Está súper bueno, muy lindo y obviamente te vamos a hacer llegar el tuyo. Bueno, gracias por la charla, por el tiempo y por contarnos un montón de cosas que desconocíamos de la actualidad del mundo del vino. Un gran cariño. Gracias.